saludo en el amor del Señor. Nos encontramos en nuestra serie de mensajes Vida en Orden. No estoy seguro si este es el último. Qué bueno. Qué bueno. Estamos en nuestra serie Vida en Orden porque creemos que centrar nuestra vida en el Evangelio nos lleva a vivir vidas diferentes. Y el discípulo de Cristo es un discípulo dispuesto a ser transformado, a que su vida cambie, para vivir de la forma como Cristo quiere que vivamos. Y hoy día vamos a reflexionar en Nehemías 8. Nehemías 8, cuando el pueblo se reúne a escuchar la ley. Así que les invito a abrir sus Biblias. Creo que está ahí de todas formas. Hoy conversaremos de lo trascendental, que es centrar nuestra vida en la Escritura, centrar nuestra vida en la palabra. La centralidad de la Escritura en nuestra vida es esencial para vivir una vida como Dios quiere que la vivamos. Y cuando estaba pensando en este tema, me reflexioné un poco sobre cómo vivimos en una cultura súper individualista y que de hecho ensalza la autodeterminación. La idea de yo soy el dueño de mi destino, yo soy el dueño de mi vida, o yo decido qué hacer con mi cuerpo, yo decido qué hacer con mi vida. Ya estamos pasando un poco la idea del sigue tu corazón, que creo que era de la generación anterior, y ahora es sigue tu decisión, creo yo, que es el nuevo motivo de la cultura. Y son consignas que yo creo que caracterizan al mundo occidental contemporáneo. Pero yo creo que si examinamos los hechos de la vida real, podremos ver con un ojo crítico que la autodeterminación individualista que nuestra cultura pretende ejercer no es más que una idea irreal, un mero eslogan, de hecho casi fantástico, en medio de personas que viven en despropósito. Porque la gente está en búsqueda. El ser humano está en búsqueda. Yo creo que vivimos en una sociedad que clama por una guía cómo vivir. Estuve buscando... Tenía esta idea, pero no sabía que era tan certera. Yo tenía la idea que los libros de autoayuda tienen demasiada venta en nuestra generación. Y de hecho sí son los más vendidos en las librerías. Y de los 10 libros más vendidos de Amazon, en la categoría no ficción, 8 son de autoayuda. Así que es un éxito mercantil la idea de la autoayuda, porque las personas están buscando a dónde dirigirse. ¿Conocen la idea del coaching también? Hace unos años sonaba hasta como chistoso la idea de alguien que quisiera hacer como entrenamiento motivacional en las empresas, pero hoy día es casi una disciplina en el mundo empresarial. La sociedad está buscando una dirección para vivir. Vivimos en una sociedad que clama por una guía, busca un camino para seguir, porque eso está en el corazón del hombre. De hecho, la vida siempre estará en caos cuando no gira en torno a la Escritura. El asunto es que muchas personas cristianas parecen descuidar, y muchas veces nosotros descuidamos el lugar y la importancia de la Biblia en nuestra vida diaria. Muchas veces somos espiritualmente ignorantes, o prácticamente ignorantes de todo lo que Dios ha hecho. Hay un libro que leí hace un tiempo que el autor decía que muchos cristianos viven como si fueran ateos en realidad, su semana. Se congregan los domingos, pero en la semana no tienen ninguna comunión con Dios. El asunto es que la palabra de Dios debe ocupar un rol trascendental si deseamos verdaderamente ordenar nuestra vida. El texto de Nehemías 8 nos muestra que la verdadera renovación espiritual llega solo cuando el individuo deja atrás su religiosidad, deja atrás su apatía moral y se rinde en sincero arrepentimiento y fe. Se rinde en sumisión a la autoridad de las Escrituras. Sumisión a la autoridad de las Escrituras. Y esa experiencia personal de sumisión va a llenar la vida de gozo, de un gozo verdadero, y va a dar una vida con sentido y propósito. Leamos el texto, Nehemías 8. ¿Está ahí, no? Bueno, entonces lo leo yo. Abra su Biblia en Nehemías 8, versión NBI. Vamos a leerlo completo. Hay un conchito del capítulo 7.
que es importante para el contexto. De hecho, forma parte del mismo párrafo, pero no sé por qué la Biblia lo corta ahí. No sé por qué lo cortaron ahí, pero dice: al llegar el mes séptimo, esto alrededor de octubre, los israelitas ya estaban establecidos en sus ciudades. Entonces ahí empieza el capítulo 8 y dice: entonces todo el pueblo, como un solo hombre, se reunió en la plaza, que está al frente de la puerta del agua, y pidió al maestro Esdras traer el libro de la ley que el Señor le había dado a Israel por medio de Moisés. Así que el día primero del mes séptimo, el sacerdote Esdras llevó la ley ante la asamblea, que estaba compuesta de hombres y mujeres y de todos los que podían comprender la lectura, y la leyó en presencia de ellos, desde el alba hasta el mediodía. Eso son como 6 horas. 6 horas seguía leyendo la Biblia, en la plaza que está frente a la puerta del agua. Todo el pueblo estaba muy atento a la lectura del libro del rey, del libro de la ley. El maestro Esdras se puso de pie sobre una plataforma de madera construida para la ocasión, un púlpito. A su derecha estaban Matatías, Semá, Ananías, Urías, Gilquías y Maseías. A su izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, Jasún, Hasbadana, es un nombre bonito para ponerle a un hijo, Zacarías y Mesulán. Esdras, a quien la gente podía ver porque él estaba en un lugar más alto, abrió el libro y todo el pueblo se puso de pie. Esto es una señal de reverencia. Entonces Esdras bendijo al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo, levantando las manos, respondió: amén y amén. Luego adoraron al Señor, inclinándose hasta tocar el suelo con la frente. Los levitas Jesúa, Baní, Serebías, Jamín, Acú, Sabetai, Odías, Maseías, Kelitá, Azarías, Josabet, Hanán y Pelaías le explicaban la ley al pueblo, que no se movía de su sitio. Ellos leían con claridad, probablemente traducían del hebreo al arameo, leían con claridad el libro de la ley de Dios y lo interpretaban de modo que se comprendiera su lectura. Al oír las palabras de la ley, la gente comenzó a llorar. Por eso el gobernador Nehemías, el sacerdote y maestro Esdras y los levitas que enseñaron al pueblo les dijeron: no lloren ni se pongan tristes, porque este día ha sido consagrado al Señor su Dios. Luego Nehemías añadió: ya pueden irse, coman bien, tomen bebidas dulces y compartan su comida con quienes no tengan nada, porque este día ha sido consagrado a nuestro Señor. Así que no estén tristes, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Así también los levitas tranquilizaban a todo el pueblo y les decían: tranquilos, no estén tristes, este es un día santo. Así que todo el pueblo se fue a comer y a beber, a compartir su comida, felices de haber comprendido lo que se les había enseñado. Al día siguiente, los jefes de familia, junto con los sacerdotes y los levitas, se reunieron con el maestro Esdras para estudiar los términos de la ley. Y en ella encontraron escrito que el Señor le había mandado a Moisés durante la fiesta del mes séptimo que los israelitas debían preparar y habitar en enramadas y pregonar en todas sus ciudades y en Jerusalén esta orden: vayan a la montaña y traigan ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmera y de todo árbol frondoso para hacer enramadas o carpas o tabernáculos, conforme a lo que está escrito. De modo que la gente fue y trajo ramas, y con ella hizo carpas en las azoteas, en los patios, en el atrio del templo de Dios, en la plaza de la puerta del agua y en la plaza de la puerta de Efraín. Toda la asamblea de los que habían regresado del cautiverio hicieron estas carpas y habitaron en ellas. Como los israelitas no habían hecho esto desde los días de Josué, hijo de Nun, hicieron una gran fiesta. Todos los días, desde el primero hasta el último, se leyó el libro de la ley de Dios. Celebraron la fiesta durante 7 días. Y en el día octavo hubo una asamblea solemne, según lo ordenado. Tengamos un momento de oración, querido hermano. Señor, hemos leído tu palabra y reconocemos que ya es tu voz para nosotros, reconocemos que ya es autoridad. Pero queremos pedirte, por favor, que tú abras nuestra mente y dispongas nuestro corazón para entenderla, porque reconocemos que no depende de nosotros, no depende de la calidad de mi explicación, no depende de nuestro esfuerzo intelectual, sino que por la obra de tu Espíritu Santo es que podemos entenderla. Así que pedimos tu dirección, por favor, Espíritu, muévete en medio nuestro, para que nuestra mente sea transformada, para que nuestro corazón sea moldeado a través de la palabra que tienes para nosotros.
Dobla nuestra voluntad, Señor, y quiébrala para seguir tu voz. Ilumina la sombra de nuestro corazón a través de la palabra. Derrumba las paredes que ponemos para obedecerte y rompe los engaños que nosotros o el enemigo hayan puesto en nuestro corazón y mente. Que ella pueda ser relevante para nosotros y pueda ser vida en nuestra mente y corazón. Ilumíname, Señor, por favor. Te lo ruego, que tu Espíritu Santo sea hablándonos a nosotros, porque no quiero que sean mis palabras, sino que queremos escuchar tu voz. En el nombre de Jesús. Amén. En los capítulos anteriores, vemos como la construcción de la muralla ya estaba terminando, ya había terminado, de hecho. La obra gruesa ya había terminado, de hecho. Y ya estaban construidos los muros en general. De hecho, Nehemías inmediatamente en el capítulo anterior dice que la obra estaba completa y él hace un censo para ver cuánta gente estaba en el pueblo. Y eran cerca de 50.000 personas, no es poco. Y si la muralla de la ciudad ya estaba construida, el templo ya estaba edificado hace años, venían los primeros pasos de la consolidación ahora de la ciudad. Y Dios guía al pueblo y llama al pueblo a que ponga un alto en el trabajo, porque se hacía evidente la necesidad de sentar fundamentos sólidos para la construcción de la sociedad, para edificar el futuro. El pueblo necesitaba una renovación espiritual que estableciera un verdadero sentido de comunidad. Esa comunidad que solo puede crear una comunidad en torno a la Escritura. Así que el pueblo se reúne, dice, como un solo hombre. 50.000 personas como un solo hombre. A mí me cuesta mucho imaginarlo. Pero se reúnen todos en una unidad tremenda, en una plaza, al frente de la puerta. Y le piden, le claman al maestro de la ley que enseñe las Escrituras. Había en el pueblo un deseo de despertar. El pueblo, de hecho, vino a Esdras para entender las palabras de la ley. Dice el versículo 3, de hecho. Todo el pueblo estaba muy atento. Y el versículo 2 nos dice que ellos buscaban comprender la lectura. Deseaban saber cómo, de hecho, la ley de Moisés se relacionaba con sus vidas. Cómo esta palabra que habían escuchado que era la de sus padres, que era la de sus antepasados, de los patriarcas, iba a ser relevante para ellos. De hecho, la idea que hay aquí es que se presta inteligente consideración. Hay un discernimiento inteligente de lo que Esdras está diciendo. Hay una iluminación de la mente con el fin de que luego la voluntad responda. No es un mero pragmatismo, es comprensión. Así que Esdras abrió el libro y la gente se puso de pie, en respeto a la autoridad y a la disposición de sumisión de lo que sea que dijera Esdras. Así que juntos adoraron al Señor por lo que Esdras estaba leyendo. Es interesante que habían algunos que estaba Esdras predicando a la multitud sin micrófono. Yo me imagino, no sé cómo podría haber sido el silencio absoluto que tiene que haber habido para que la gente lo escuchara. Pero habían otros, los levitas en el medio, trabajando como equipo, para explicar a las personas qué es lo que estaba Esdras diciendo. Traduciéndolo probablemente en el idioma común, porque no todo el mundo era experto en el hebreo antiguo. Entonces, lo traducían al arameo, que era el idioma de la época, explicando lo que la palabra significaba. Creo que esto ya primero nos revela una importante lección. Para verdaderamente vivir una vida en orden es necesario un encuentro con la Escritura. Es necesario y vital para vivir verdaderamente una vida en orden, un encuentro con la Escritura. Un encuentro personal, un encuentro en pasión, un encuentro en entendimiento, pero también en comunidad. Observemos el texto. Hay una disposición de las personas, un clamor por la revelación de Dios en la palabra. Esta es pasión por la Escritura. Eso es lo que provoca un encuentro real con ella. No es meramente un conocimiento intelectual, no es meramente racionalización, no es una sistematización, sino que es un encuentro personal con el Dios que se está revelando a través de esa Escritura. Un encuentro de pasión. Y solo ese encuentro verdadero produce efectos. Pero no se queda solo en la emocionalidad. No somos solo seres emocionales. Dios nos creó con razón y entendimiento.
Y el texto también destaca eso, que el pueblo estaba muy atento a lo que Esdras estaba diciendo. Querían entenderlo. Y los sacerdotes se dedicaron a explicar la palabra. Un encuentro con las Escrituras debe ser en pasión, pero debe ser también en entendimiento. Un encuentro de comprensión. La vida cristiana no es solo para ser vivida mediante emociones, mediante canciones, mediante rituales que nos provoquen algo, sino que la relación de Dios mediante la Escritura involucra entender lo que Él nos está diciendo, porque Él tiene un mensaje para nosotros y para nuestras vidas. Y creo que en tercer lugar, el ejemplo del pueblo aquí nos muestra que ese encuentro con las Escrituras es para ser vivido en comunidad. La Biblia no está solo hecha para yo dejarla para mí solamente, para solo leerla en mi casa. Hay una tendencia súper fuerte en esta generación, creo que recién está llegando a Chile, de la vida cristiana individualista vivida en la casa incluso, con muchas personas que no se congregan porque argumentan, no, yo leo la Biblia en mi casa y tengo una relación con Dios personal. De hecho, ya hay movimientos de iglesias, por ejemplo en Estados Unidos, que ellos están cambiando absolutamente su dinámica, ya no se reúnen los domingos porque no llega nadie, pero tienen mucha gente en las casas que se reúne y se sienten parte de la iglesia efectivamente. Eso creo que es un síntoma de nuestra época, y creo que la iglesia no fue pensada para ser vivida individualmente, sino que el encuentro con las Escrituras fue pensado por Dios para ser vivido en comunidad. Fíjense cómo ellos adoran todos juntos, cómo ellos responden con pasión a la palabra porque están juntos como cuerpo. Un pueblo y una comunidad amantes de la lectura de la Biblia, tanto individualmente como congregacionalmente, es quien es imposible de esclavizar por la cultura, imposible de esclavizar por las ideologías, ni mental ni socialmente. De hecho, por eso nuestra liturgia es como es. Creemos que es la Biblia el motor de nuestra adoración. La adoración comunitaria debe ser motivada por la Escritura, por el encuentro con la Escritura. Entonces, lo primero que en Nehemías 8 nos enseña para vivir una vida verdaderamente en orden es que debemos tener un encuentro con las Escrituras, un encuentro personal en pasión, un encuentro personal en entendimiento, pero también un encuentro comunitario. Lo segundo que la historia nos relata es que un encuentro verdadero con las Escrituras debe llevarnos a arrepentimiento. Observa el versículo 8, dice 9. Al oír las palabras de la ley, la gente comenzó a llorar. Un verdadero encuentro con la palabra de Dios lleva al arrepentimiento. Este verbo es continuo, por lo tanto nosotros podemos entender que todo el pueblo había estado llorando mientras escuchaba las palabras de la ley. El verdadero encuentro con la palabra nos lleva a eso, a emocionarnos con la palabra misma. Me pasa algo. Hay personas que son súper emocionales y hay personas que no son tan emocionales. Pero las emociones no son malas en sí mismas. El asunto está en que a veces me pasa con los evangélicos que veo una respuesta emocional, generalmente solo en la alabanza o en momentos como de intimidad intencionada con Dios o momentos congregacionales. Pero creo que la verdadera pasión, el verdadero arrepentimiento y el verdadero encuentro con la Escritura es esa emoción de cuando tú lees la historia del Evangelio y el Espíritu Santo te conmueve. Eso es lo que nos enseña el texto. Al oír las palabras de la ley, el pueblo continuamente se veía confrontado. La Escritura debe confrontarnos. Y esto debe hacernos reexaminar. ¿Qué es lo que me lleva a mí una respuesta emocional? ¿Estoy buscando emociones de por sí? Si tú no eres una persona emocional, creo que es súper válido también. De hecho, hay un presbítero en mi iglesia que yo siempre lo veo en mi antigua iglesia, porque ahora soy de proyecto y me voy a ir. Pero en mi antigua iglesia, una de todas las muchas en que estaba, tengo un presbítero que es
es exmarino, entonces es súper serio. Y yo siempre le veía la alabanza y él estaba así, quieto, ¿cachai? Y yo me decía, ¿qué onda? Siempre me pasa, ¿qué onda este caballero? Que no? Pero un día, él se me acerca y me dice, él me decía Davidito antes, ahora ya no porque ya estoy más gordito y viejo, pero Davidito, hubo una alabanza que estuvo súper bonita y me emocioné mucho. Y dije, ¿cuándo se emocionó mucho? La respuesta emocional que vemos aquí no significa que es un patrón para todos nosotros. El Señor nos crea con personalidades diferentes. Pero creo que sí nos invita a examinarnos qué es lo que me está llevando a una respuesta emocional en mi relación con Dios. ¿Te has conmovido alguna vez por estar haciendo tu devocional personal llegando hasta las lágrimas por leer la obra de Dios? O por una lectura bíblica simplemente en el culto, que algo te da esa sensación incontenible. Es una respuesta natural, no negativa, sino natural de quien tú eres. Esa es la belleza del Evangelio, porque la Escritura es Dios revelado. Es la autorrevelación de Dios, porque Dios nos muestra a través de la Escritura quién es Él. Dios muestra su maravilloso carácter. Entonces, ¿cómo quedarse indiferente a la revelación del carácter de Dios en la Escritura? Ese encuentro con el carácter de Dios en la Escritura debe impactarnos, y eso es arrepentimiento. Estar dispuesto a generar un cambio en quien soy. El encuentro con el carácter de Dios en la Escritura lleva al arrepentimiento. Lleva a la contrición, como el pueblo que estuvo llorando mientras escuchaba el Evangelio. Porque Dios, cuando nos muestra quién es Él, también nos muestra verdaderamente quiénes somos. Por eso nos lleva al arrepentimiento. Mientras más yo conozco a Dios, más conozco quién soy. Así, solo experimentando al Dios de la Escritura es que puedo conocerme verdaderamente. Y solo experimentando al Dios de la Escritura me puedo dar cuenta quién soy yo verdaderamente. Un pecador salvado por gracia. La respuesta natural y válida de la revelación con Dios es el arrepentimiento, es la explosión en adoración, es la explosión en confesión, el reconocimiento y la humillación. De hecho, el texto, esto es algo que no me había fijado cuando lo había pensado, pero ahora me di cuenta. Dice que ellos se echaron al suelo a adorar. Pero esta respuesta de arrepentimiento, a través de la Escritura, no es solo la autorrevelación de Dios, sino que también nos confronta. Un encuentro con la Escritura confronta nuestro pecado. Por eso el pueblo responde con lágrimas. Porque la Escritura confrontó su pecado. Confrontó el pecado de ellos individualmente, el pecado como pueblo y el pecado de sus antepasados. Porque eso hace la Escritura. Es la lámpara, no solo la lámpara que nos guía para caminar, sino que, como leemos en el Salmo 19, ¿quién conoce los pecados que están ocultos a Él? Y el salmista le pide, Señor, muéstramelos. El Señor nos muestra a través de su palabra. Es la Escritura que nos abre a nosotros, nos disecciona, nos diagnostica. Es la Escritura que nos lee verdaderamente cómo somos. Por eso, Hebreo dice que es la palabra más cortante que una espada afilada con dos filos, con dos lados. Una espada que corta para todos lados. La Escritura nos corta, nos penetra, nos transforma, nos diagnostica. Nos muestra nuestro error. Nos muestra las cosas que no podemos ver de nosotros mismos. Porque creemos que la Escritura confronta nuestro pecado, es también que por eso en nuestro culto tenemos un momento de confesión de pecado. Porque reconocemos que es imposible llegar a Dios sin la mediación de Jesucristo. Reconocemos que la Escritura que acabamos de proclamar nos confronta con la santidad de Dios y nos confronta con nuestra pequeñez y nuestro pecado. Por lo tanto, no nos queda nada más que arrodillarnos y llorar como este pueblo y decir, Señor, ten piedad de mi pecador. Para eso existe la confesión en el culto. Y para acercarnos al maravilloso Evangelio de Jesucristo, que frente a nuestros pecados nos dice, tú eres mi Hijo amado y en ti tengo complacencia. Nos recuerda la muerte y el sacrificio de Jesucristo. Un pastor que fue profesor de música, que me gusta leer mucho, Augusto Nicodemos, escribió una vez: una de las lecciones que aprendí temprano en mi vida fue que cuando dejaba de leer la Biblia,
cuando dejaba de meditar en ella y cuando dejaba de orar a Dios, el pecado remanente en mi corazón ganaba poder sobre mi voluntad, ganaba poder sobre mis decisiones. La Escritura es la que nos confronta con nuestro pecado y nos hace ver que tenemos que cambiar en nosotros. Así, pretender vivir una vida cristiana, una vida de santidad, una vida de piedad, sin la palabra del Dios Santo, es una tarea francamente imposible. Es imposible vivir una vida de santidad sin un encuentro personal y sin arrepentimiento a través de la iluminación de la Escritura. No hay esperanza para un creyente fuera de la Escritura, porque ella nos permite vivir, ella nos permite crecer, es ella la que confronta nuestro antiguo yo. Pero también la Escritura nos da una esperanza, confronta nuestro pecado, pero en ella encontramos perdón. De hecho, el versículo 19, el 9, el que estamos leyendo, sí, versículo 9, los gobernadores responden cuando la gente está llorando en arrepentimiento. Nehemías responde, los levitas responden, y Esdras, no lloren, no se pongan tristes porque este día ha sido consagrado al Señor su Dios. No lloren ni se pongan tristes porque este día ha sido consagrado al Señor su Dios. Es la Escritura la que nos da esperanza. Luego de confrontarnos con el pecado nos da una esperanza. Nos dice, ven, levántate. Ánimo, porque el Señor reina. Le dice, vayan y levántense, porque este es el día del Señor, nuestro Dios. La Escritura nos presenta que sí nos confronta nuestro pecado, pero en ella encontramos perdón. En ella encontramos a Jesucristo. Creo que la invitación que el texto nos hace hoy es hacer una comunidad de arrepentimiento. Una comunidad de arrepentimiento, una comunidad que se goza en encontrar a Dios en la Escritura, que se rinde cuando la Escritura confronta su pecado, pero que se refugia en la gracia salvadora de Jesucristo. Una comunidad que se enfoca en la gloriosa obra de Jesucristo. Una comunidad que verdaderamente mira la obra de Jesucristo por gracia. Así se transforma en una comunidad que no tiene tiempo para otra cosa más que contemplar a su glorioso Salvador y rendirse en adoración hacia Él. Una comunidad que se dedica a contemplar a su Salvador no tiene tiempo para murmuraciones, no tiene tiempo para cagüines, no tiene tiempo para divisiones, porque está mirando al único que merece la gloria. Está mirando a quien por gracia nos salvó. El Evangelio en la Escritura es el poder de Dios para salvación. Es Dios que nos dice a nosotros, vayan y levántense, porque Jehová reina, porque es el día del Señor. El poder de Dios es quien nos transforma y puede transformar nuestra comunidad en una gloriosa comunidad que muestra el Evangelio. Pero no solo a nosotros, sino que a través de nosotros puede cambiar la vida y la sociedad. Conversaba con una amiga esta semana. Él me contaba una historia de un misionero en el sur para el terremoto de Valdivia en el 60. ¿O no? Fue en el... Sí, en el terremoto de Valdivia en el 60. Él me contaba que había dos comunidades cercanas. Y en una había llegado el misionero y en la otra no. Y vino el terremoto y la comunidad donde estaba el misionero había sido educada, había desechado sus antiguos rituales, entonces ellos escaparon al cerro. La comunidad donde no había sido alcanzada por el misionero, ellos arrojaron un niño al mar, uno de sus hijos, porque esto en Chile, porque sus tradiciones antiguas les decían que así podían calmar la ira del mar. El tsunami llegó igual y no me contó quiénes sobrevivieron, pero probablemente no mucha gente sí se quedaron a intentar aplacar la ira del mar a través de un sacrificio. Y yo pensaba también que en algún sentido nuestra cultura tampoco es diferente. No sacrificamos a nuestros niños arrojándolo al mar, ni en altares, pero sí los entregamos a los ídolos cuando no dejamos que sean impactados por el Evangelio, cuando ellos viven para el dinero, para el éxito, cuando nuestra generación forma a nuestra familia para vivir para los ídolos y no para Dios.
Una vida rendida a la Escritura, una vida de arrepentimiento, una vida de confesión, es la única esperanza para nuestra sociedad, la única esperanza para nuestra vida y también la única esperanza para nuestra familia. Son familias centradas en el Evangelio las que cambian el mundo, familias que se reúnen en torno a la Escritura, padres que le repiten esto a sus hijos: no lloren ni se pongan tristes, porque este día ha sido consagrado al Señor tu Dios. Padres que inculcan el gozo del perdón en el Evangelio. El texto continúa y dice que los levitas tranquilizaban a todo el pueblo. Les dice: no estén tristes, porque este es un día santo. Así que todo el pueblo se fue a comer y beber y a compartir su comida felices. A compartir su comida felices porque comprendieron lo que se les había enseñado. El pueblo encuentra gozo y regocijo en la obediencia. Y creo que ese es el tercer mensaje para nosotros hoy día, la tercera marca para una vida en orden, rendida a la Escritura: el gozo. El pueblo encuentra gozo en obedecer los mandatos de Dios. Encuentra verdadera felicidad en comprender la palabra de Dios. Estaban felices, dice, de haber comprendido lo que se les había enseñado. El pueblo judío del tiempo de Nehemías experimentaba gozo porque el Señor había vuelto a ser el centro de su vida. Se sentían seguros en su relación con Dios. Les brindaba una sensación de bienestar, de protección y de cuidado. Firmes en esa seguridad, recobraron conciencia de su propio valor. Ese es el perdón que el Señor nos entrega. Nos restaura. Así se sentían capaces de enfrentar el futuro. Esto trajo fortaleza, y así la reacción natural fue la obediencia a la voluntad divina, mediante el gozo de la obediencia, no mediante la autoflagelación, no mediante la tortura espiritual que muchas personas sufren en la iglesia por su pecado. Todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar a los demás porciones y a gozar en grande alegría porque habían entendido. Ellos estaban felices. Nehemías les recuerda: el gozo del Señor es nuestra fortaleza. No es algo divorciado de la realidad, el gozo del Señor como nuestra fortaleza. Debe ser una parte vital de nuestra experiencia cuando proviene de nuestra relación con Dios. Mi problema con esto es que muchas veces en la iglesia se obliga a las personas a vivir un gozo deshonesto. Y ese es un gozo destructor. En realidad no es gozo verdadero. Y tenemos que vivir con la carita feliz todos los domingos, sin honestidad y sin transparencia. El gozo es más que la carita feliz, es la experiencia personal con Dios. Ese es aquello que llena nuestra vida cuando aumenta nuestro conocimiento sobre lo que el Señor ha hecho por nosotros. Cuando penetramos la realidad de lo que significa pertenecer a Él, de lo que significa ser aceptado por Dios. Ahí experimentamos el gozo profundo. Ahí es cuando estamos dispuestos a olvidarnos de nosotros mismos. Ahí somos capaces de trabajar para la gloria de Dios. Dios quiere una vida sincera y una vida honesta, de gozo por transformación del corazón. No la vida hipócrita que muchos presentan, una vida de domingo. Porque el pueblo encontró gozo y regocijo en su obediencia. Me acordé de una frase que decía el padre Hurtado: dar hasta que duela. Y yo creo que la obediencia no se trata de dar hasta que duela, sino que dar hasta que encuentre gozo en ello. Gozarme en obedecer a mi maravilloso Padre, estar felices. Y ese gozo me lleva también a la verdadera unidad. El pueblo está siendo uno, porque de hecho comparten su comida con quienes no tienen, dice. Juntos felices por haber comprendido. La proclamación de la Escritura proveyó la verdadera unidad. El pueblo de hecho parece indivisible, porque buscan aprender de su Señor. Se acercan como un solo hombre, decía el texto al principio.
50.000 personas como un solo hombre, no lo puedo dimensionar yo. Pero esa unidad indivisible es por la pasión de aprender de la palabra de Dios. Sin división de clases sociales, sin clasismo, sin segmentos como vivimos en nuestro país. Todos se asocian para mostrar respeto por la ley. Mientras antes vivían en rencillas, vivían en discusiones, este espíritu de renovación a través de la Escritura sanó la disensión. Y así su identidad y su unidad como nación se fortaleció. Hoy día el Señor de la Iglesia llama a su Iglesia la verdadera unidad. En el Nuevo Testamento el sentido de esa unidad está expresado por la expresión de koinonía, de generar una comunión, un espíritu de participación, confraternidad, unidad. Ese es el lazo que une a los creyentes, unos con otros. Es un sentido de comunidad, de entender que soy más que solo uno, que está basado en la misma naturaleza, ser hijo de Dios, en la misma fe, la fe en el Señor Jesucristo, en un solo Señor, Cristo nuestro Señor. Es esa unidad la que nos ayuda a vivir en armonía, gracias a un real sentimiento de amor mutuo. La unidad de la Iglesia no es eliminar las diferencias de opinión, la unidad de la Iglesia no es eliminar la oposición. La unidad de la Iglesia es amar pese a las diferencias, es amar la manifestación multiforme del cuerpo de Cristo. Cristo es mantenido en reverencia como Señor, y así la sumisión se dirige al único que merece que nos sometamos, al Padre. Nos sometemos unos a otros porque nos sometemos a Cristo como el único Señor. No hay un gobernante entre nosotros. Esa es la unidad de la fe. Permite la diversidad sin división, y permite la uniformidad sin controlar nuestra conciencia, sin una conformidad controlada. Así la palabra de Dios es nuestra autoridad, que influye sobre todos nuestros asuntos y todas nuestras costumbres sociales. El resultado práctico de la unidad verdadera de la Iglesia es una comunidad que vive cargando unos las cargas de los otros. Cristianos que llevan la carga de su hermano más débil. Cristianos que viven en amor al prójimo. Esa es la señal de la unidad de la Iglesia. ¿Quiere contribuir con la unidad de la Iglesia? Ame al hermano que tiene a su lado. Y contribuya para crear una comunidad que lleva la carga de los más débiles. Finalmente, el texto continúa diciéndonos que ellos hicieron una gran fiesta. El versículo... Hacen la fiesta de los tabernáculos, que se le llama. El versículo 17. Si dice que era una gran fiesta, era una tremenda fiesta. El texto enfatiza eso, es una gran fiesta. Duró 7 días. 7 días, es como un mega retiro, porque durante los 7 días leyeron la ley de Dios. Comieron, compartieron unos con otros. Qué impresionante vivir en una ciudad así, conmovida por la realidad de la Escritura. Yo no puedo imaginarme 50.000 personas de mi ciudad unidas de esta forma, por 7 días aprendiendo de la Escritura, por 7 días compartiendo su alimento. Esto es una ciudad conmovida por el gozo del Evangelio. La fiesta que están celebrando ellos es la fiesta de los tabernáculos. Decía aquí las enramadas, me pareció un poco raro la palabra, pero era porque eran hechos con ramitas de árbol. Ellos hacían tiendas en sus casas. Esto se remontaba a los tiempos del Éxodo. Les recordaba a los judíos cuando el pueblo peregrinó por el desierto. Dice el texto que ellos celebraron con grandeza tal que se comparaba con las celebraciones de los tiempos de Josué, siglo antes. En esta fiesta ellos recordaban cuando Israel vagaba perdido en tiendas. Primero cuando Dios los liberó en Egipto y les prometió llevarlos a su tierra, a la tierra prometida. Entonces, pensando en el contexto de Nehemías específicamente, ellos eran un pueblo que aún vivía bajo el yugo de un imperio. Así que esta fiesta era un recuerdo para ellos también, que Dios les había prometido una verdadera libertad que pronto iba a llegar. Ellos estaban aún esperando el regreso a su verdadera patria. Entonces era una fiesta, y una fiesta feliz. Lo explicita el texto. Pero
El significado para esta época es como una nostalgia feliz. No existe una palabra en español, pero es como la saudade en portugués. Es como ese anhelo por lo que va a venir, por la promesa que yo creo que es real, pero aún no la tengo. Esta fiesta también era un tiempo de comunidad. De hecho, el salmo que dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Ese verbo ahí es tabernaculizar. Se refiere a la fiesta de los tabernáculos. Miren cuán bueno es cuando festejamos, cuando vivimos juntos, cuando somos comunidad real juntos. Eso es habitar juntos en armonía. Y un último significado que tenía para ellos es que contemplaban la promesa de que vendría un Mesías prometido que pronto los iba a establecer en la tierra que el Señor había prometido a Abraham. De hecho, el profeta Zacarías dijo que el Mesías vendría y iba a celebrar nuevamente la verdadera y final fiesta de los tabernáculos, la fiesta de las habitaciones, libre de opresión, y que ahí la ciudad de Dios sería restaurada. Imagina el significado que tenía para este pueblo que venía del cautiverio, venía del exilio. Había recién reconstruido los muros de la ciudad. Y el Mesías vino para nosotros. Es Cristo, el verbo de quien se trata esta fiesta. Él es quien permite que podamos ser una comunidad real que celebra la vida de la fiesta de la comunidad. Él vino como el verbo y Juan dice que Él habitó entre nosotros. Él hizo su tabernáculo entre nosotros. Empezó la fiesta de los tabernáculos para su pueblo, entre nosotros. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. La vida cristiana es, o al menos debería ser una gran fiesta comunitaria. Debería serlo. La vida del Evangelio no es la vida del amargado. La vida del Evangelio, la vida en orden en el Evangelio, no es la vida del canuto enfadado, del canuto quejoso, sino que es de aquel que vive la verdadera y gran fiesta comunitaria. Porque la verdadera fiesta está en Cristo. Destaco la palabra fiesta porque de hecho es como el texto lo describe. No usa otro eufemismo para decirlo. Y al canuto común no le suena tan agradable la palabra fiesta, pero la verdadera fiesta es Cristo. Esperamos la fiesta eterna en su presencia. Jesús dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Vida eterna es conocer a Jesús. Y eso empieza hoy. Conocer a Jesús. No hay tesoro más grande que eso. No hay fiesta que se compare que la intimidad con Jesucristo. Ese es el propósito para el que existimos. Glorificarle y gozar de Él para siempre. Gozar de Él para siempre. La vida en su presencia, la vida en orden, la vida como Él quiere que la vivamos, fue diseñada para que encontremos gozo en Él. Para que sea una celebración en Jesucristo. La vida de obediencia debe ser una celebración en Jesucristo. Y así no hay ningún otro modelo de vida, ninguna oferta que el mundo pueda hacernos, ninguna oferta que la cultura pueda hacernos, que se compara a la fiesta, que es la vida vivida en gozo para Cristo. Y así también nosotros debemos ser una comunidad que vive la verdadera fiesta. Una comunidad donde las personas que lleguen encuentren gozo. Gozo observable y palpable. Gozo donde se vea que Jesús está en el medio. Donde las personas encuentren hermandad, encuentren alegría. Pero también encuentren honestidad y transparencia. Que el Señor haga de nosotros esa comunidad que vive la fiesta de Jesucristo hoy día. Así el texto nos muestra que la verdadera renovación espiritual llega cuando dejamos atrás nuestras ideas sobre lo correcto y confrontamos nuestro pecado desde la Escritura. Cuando dejamos atrás nuestra apatía moral hacia Dios y nos encontramos con Él en sincero arrepentimiento y fe, como el pueblo que se echó de rodillas en adoración a su Rey, como el pueblo que en arrepentimiento derramó sus lágrimas ante la proclamación de la Escritura. Y esto exige
la sumisión total a la autoridad de la Escritura. Y eso no es algo fácil de decir, algo que todo el mundo dice, pero puesto que nos cuesta someternos absolutamente a la Escritura. Y creo que también eso es porque no estamos viviendo la experiencia personal de sumisión en gozo. La verdadera experiencia personal de sumisión a la Escritura nos lleva al gozo verdadero. El decir, no estoy haciendo lo que yo quiero, sino estoy simplemente haciendo lo que Dios quiere que haga. No estoy definiendo mi identidad por quien yo creo que soy, sino que estoy siendo quien Dios dice que soy. Esa es la vida vivida con verdadero sentido y propósito. No estoy dejando que mis errores me definan, sino que estoy aceptando lo que Dios dice que soy. Soy un hijo amado, perdonado en Jesucristo, y en Él Dios tiene complacencia conmigo. Y por último, vivir para Dios hoy debe ser una fiesta. Debe ser un gozo. ¿Está usted viviendo su vida con gozo? Mirando. Sí, está esa nostalgia feliz de vuelve pronto, Señor, porque estamos mirando hacia la fiesta eterna. Pero también hoy creamos una comunidad que vive en hermandad y alegría, con gozo palpable y observable, la fiesta que el Señor diseñó para nosotros. Así transformamos la palabra de Dios en viva y eficaz, en real en nuestra comunidad. Viva y activa puede ser esta ciudad. Es la palabra de Dios la que debe ocupar ese rol trascendental en nuestra vida, para poner nuestra vida en orden. Ella es lo que necesitamos para la vida y la santidad. Sometiéndonos enteramente a la enseñanza de la palabra de Dios, permitiendo que ella sature nuestro pensamiento, permitiendo que ella sature nuestro corazón, que ella doble nuestra voluntad, que regule nuestra emoción y que nos dirija. Es ahí solamente cuando encontraremos verdadera paz en Jesucristo, verdadero gozo en Jesucristo, tranquilidad mental, tranquilidad espiritual, bienestar emocional. Serán parte natural de nuestra experiencia. Que el Señor cree en nosotros una comunidad de gozo, pues, hermano. Oremos. Señor nuestro, te damos gracias por el desafío que tú nos haces a través de él.